Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Oigan, si de verdad les interesa entender las fuerzas que mueven la economía global, suscríbanse, porque aquí le entramos a fondo a esos temas. Hoy vamos a explorar una idea, vaya, bastante provocadora. Se trata de las fuerzas ocultas que, según nuestra fuente, estuvieron detrás del increíble despegue económico de China. A ver, vamos al grano con la pregunta clave de todo esto. ¿Quién controla realmente la economía global? La respuesta que nos da la fuente que estamos analizando apunta a un lugar que la verdad muy poca gente conoce. Y bueno, el protagonista de esta historia es el Banco de Pagos Internacionales, o el BPI. Para que nos entendamos, imaginen que es como el banco de los bancos centrales. Sí, el que los coordina a todos. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque resulta que el BPI no es del gobierno de nadie, es una institución privada, pero ojo, con un poder gigantesco, y lo más increíble es que opera, en buena medida, por encima de las leyes de cualquier país. Y esto, su naturaleza, es el meollo del asunto. Está en Suiza, sí, y desde ahí coordina la política monetaria de todo el mundo. Pero insisto, es privada. La fuente que revisamos asegura que su verdadero objetivo es beneficiar a una élite financiera súper poderosa. Ok, para entender lo que hace hoy tenemos que echar un vistazo a su pasado. Y según esta teoría, el BP siempre ha tenido una sola regla de oro. El negocio es el negocio. La rentabilidad por encima de todo sin importar la política o la moral. Vamos con un ejemplo histórico que es fuertísimo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi necesitaba una cosa para su maquinaria de guerra: dinero. Mucho dinero, y acceso a los mercados mundiales para comprar materias primas. Necesitaban, pues, una puerta de entrada al sistema financiero internacional. Y aquí, esta cita de la fuente es reveladora. Supuestamente, el BPI, desde la neutral Suiza, fue justo ese canal. O sea, bajo esta lógica, para la Alemania nazi, era mucho más útil tener a Suiza como su banquero que invadirla. La conclusión que saca la fuente es, digamos, bastante directa. A este capital transnacional, representado por el BPI, le daba igual la ideología nazi. Lo único que importaba era que hacer negocios con ellos, financiar su guerra, dejaba muy buen dinero. A ver, lo lógico sería pensar que después de la guerra al BPI lo iban a desaparecer por todo esto, ¿no? Pues todo lo contrario. Salió más fuerte que nunca. De hecho, se volvió pieza clave del Plan Marshall para reconstruir Europa, moviendo el dinero de un lado a otro del continente. Bueno, demos un salto en el tiempo hasta la época actual. Llega el 2008 y ¡boom!, la crisis financiera global que lo sacudió todo. Para este capital transnacional, esto fue una amenaza de vida o muerte. Y según la fuente, la situación pedía a gritos una solución radical. En 2008, el panorama era desolador. Las economías de Estados Unidos y Europa se estaban desangrando. Perdían dinero a chorros, y todo el sistema se veía a punto de colapsar. La solución que supuestamente encontraron fue increíblemente audaz: mover el centro de gravedad de toda la economía del planeta. Y aquí está el corazón de todo este análisis. La afirmación es esta. El capital transnacional, operando a través del BPI, tomó una decisión consciente: orquestar el ascenso económico de China para salvar al sistema global de sí mismo. Ok, pero ¿cómo haces algo tan enorme? ¿Cómo mueves el centro económico del mundo? La respuesta no está en tanques ni en ejércitos, sino en una herramienta financiera muy poderosa. Hablamos del tipo de cambio. Piénsenlo como una especie de semáforo gigante para la economía mundial. Así como una tasa de interés le dice a la gente de un país gasten o ahorren, el tipo de cambio le grita a todo el planeta con quién conviene hacer negocios. Fíjense bien en lo que pasó con la moneda china justo después de 2008, porque es brutal. Por años China la mantuvo súper débil a propósito, a más de 8 yuanes por dólar, para venderle barato a todo el mundo. Pero de repente, ¡zas! Después de la crisis, esa política se fue por la ventana y el yuan empezó a agarrar una fuerza impresionante. Ese cambio de valor fue la señal en verde del semáforo. El mensaje para el mundo fue claro: véndanle a China. Y claro, con un yuan fuerte, China tenía el poder para comprar cantidades bestiales de materias primas, y con eso se pusieron a construir de todo: trenes, aeropuertos, ciudades enteras. Y mientras tanto, el BPI estaba ahí, respaldando todo y diciéndole al mundo: tranquilos, es seguro, China tiene con qué pagar. Pero claro, este plan tuvo consecuencias espectaculares, y según nos dice la fuente, también unas consecuencias muy problemáticas. Y donde más se nota es en el sistema bancario de China. Échenle un ojo a esta gráfica, porque es una locura. Antes de 2008, los bancos de China, Estados Unidos y Europa eran más o menos del mismo tamaño. Pero miren lo que pasa después de la crisis. La barra de China se va hasta el cielo, mientras que las de Occidente se quedan casi planas.
Un crecimiento que, insiste la fuente, no fue casualidad, fue diseñado. Y para que vean el resultado hoy en día, solo miren la lista de los bancos más grandes del mundo. Los primeros 4 ya no son de Estados Unidos ni de Europa, son chinos. El banco más grande de EUs, JP Morgan Chase, apenas si se cuela en el 5º puesto. Pero aquí es donde el argumento se pone de verdad alarmante. La fuente afirma que mucho de este crecimiento bestial es, en realidad, un truco contable, una ilusión. ¿Cómo es eso posible? A ver, en la banca es simple. Cuando un banco da un préstamo, lo anota en sus libros como un activo. Lo que se argumenta es que China no creó una montaña de riqueza, sino una montaña de activos bancarios que en el fondo son pura deuda. Y la conclusión de la fuente es, sin rodeos, brutal. Lo describe no como un sistema que crea riqueza, sino como una estafa gigantesca, un esquema Ponzi a nivel mundial. Un sistema donde el valor se sostiene sobre una cadena de deuda que no para de crecer y que se disfraza de activo. Y con esto nos quedamos, con una pregunta final que la verdad inquieta bastante. Si toda esta parte enorme de la economía mundial se basa, como dice la fuente, en una ilusión, en deuda que parece riqueza, ¿qué tan frágil es en realidad todo el sistema?